Algunos de mis exalumnos, hoy regados por el mundo, me consultan sobre algunos temas y con gusto trato de responderles. Hace poco me preguntaron, ¿qué es un boilover? Boilover es una denominación en inglés para un tipo de incendios que suele afectar tanques que almacenan combustibles, como estos que vemos aquí. Para entender cómo se produce este fenómeno, veamos un plano en planta. Los tanques de combustible, que ilustramos aquí, se rodean de un muro de contención para el caso que haya un derrame quede confinado y no altere el resto de las estructuras vecinas. Veámoslo ahora en corte. Aquí representamos el muro de contención y el tanque. Y vamos a asumir que tenga en su interior combustible. Si se trata de petróleo o algún otro combustible derivado del petróleo, probablemente hay agua salada en el fondo. Y ese agua puede provenir del yacimiento de donde se sacó el petróleo, o bien de buques que trasladan los combustibles de un sitio a otro por vía marítima. En ese caso, al vaciarse de combustible, lo llenan con agua de mar como lastre para poder retornar navegando. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Con el tiempo, si las condiciones están dadas y los suelos son fértiles, va a comenzar a desarrollarse vegetación. Y por supuesto, con las lluvias y el tiempo que transcurre va creciendo hasta formar una masa de vegetación que puede tener diferente composición. Pero expuesta al sol, algo que ocurre mucho en zonas calientes como en el Caribe, esa vegetación se va secando hasta que se amarillea. Y entonces, por el exceso de temperatura en los días de mucho sol, se convierten en esto: un incendio de maleza alrededor de un tanque de combustible. Ese incendio va transmitiendo el calor a través de la pared del tanque al agua que está en el fondo, en el interior del tanque. Va aumentando su volumen y continúa hasta que entra en ebullición. La presión de la transformación de ese líquido en vapor rompe el techo del tanque y el combustible sale a la intemperie, en donde por supuesto se quema también, produciendo incendios muy graves. Veamos uno de ellos, una planta termoeléctrica que abastece a toda la ciudad de Caracas. Año 1982. Se produjo un boilover en tanques de combustible. Y aquí lo menciona la prensa. Y esta es una fotografía de aquella época donde se ve el humo que provoca ese incendio. ¿Cómo se previene un boilover? Bueno, hablemos de prevención. Hay dos maneras de prevenir un boilover. Por una parte, cubrir la parte de los tanques que está a la altura del primer anillo, sobre todo, que es donde está el agua, y además donde es el primer anillo el que está más cerca del piso, con pinturas intumescentes. Son pinturas llamadas también antifuego. Las veremos más en detalle en otro video. Y muy importante, evitar el crecimiento de maleza. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver varias técnicas. Una de ellas es colocar concreto en el piso para evitar que salga vegetación. Aquí tenemos otra fotografía de un tanque en una refinería que está cubierto todo alrededor con concreto.
En otros casos, como este que vemos aquí, donde están dos de mis técnicos efectuando mediciones, el terreno alrededor del tanque está cubierto de asfalto, que también inhibe el crecimiento de vegetación. Y un tercer elemento es cubrir el alrededor de los tanques con grava o piedra. Pero en muchos sitios en el mundo, como en esta refinería en la selva de Guatemala, se acostumbra a dejar la vegetación normal. Esto se puede tratar con herbicidas. Vamos a analizar un poco este fenómeno. Aquí tenemos 3 herbicidas comerciales y los 3 tienen advertencias de toxicidad, envenenamiento posible a las personas, etc. Y recordemos la historia del glifosato, un herbicida que era fuertemente cancerígeno y altera el equilibrio natural. Quiere decir que los herbicidas en sí no son una solución muy adecuada, van un poco contra la naturaleza. Pero vamos a presentarles una solución ecológica desarrollada en Venezuela. Aquí estamos en una ciudad venezolana donde el patio de tanques que almacena combustibles lleva cierto plantel de chivos. El chivo se alimenta de la vegetación y la mantiene siempre muy baja. Extrañamente parece que cuando llegan las fiestas de fin de año, algunos chivos desaparecen. Nunca se ha descubierto por qué.